Hola, en esta clase vamos a aprender sobre índices. Los índices nos pueden ayudar a acelerar el acceso a los datos, ya que es similar a un índice en un libro. Nosotros podemos ver, si yo quiero ir al capítulo 8, en lugar de irme página por página en el libro hasta llegar al capítulo 8, puedo ver en el índice en qué página está el capítulo 8 y ya me dirijo a la página exacta. De igual forma son los índices en la base de datos, ya que tienen como un mapeo de cómo están los datos o cómo están segmentados los datos, y de esa forma cuando yo hago un query, en lugar de recorrer toda la tabla en busca de los datos que yo estoy buscando, el índice ya tiene segmentados los datos y ya sabe a qué segmento ir para devolver los datos que yo estoy buscando. Eso no significa que crear índices siempre sea una buena idea, ya que un índice mal utilizado lo que puede generar es que sea más lento el acceso a los datos. Los índices los podemos clasificar como índice sobre tabla, que sería un índice que está creado sobre una tabla en general, o sobre columna, que sería una columna nada más, o multicolumnas. Podemos crear un índice que aplica para dos o más columnas a la vez, o los índices implícitos. Estos son cuando, por ejemplo, nosotros creamos una tabla y decimos tal campo va a ser la llave primaria o tal campo va a tener un constraint de tipo unique. Este tipo de constraints automáticamente generan índices. Aunque yo no escriba de forma explícita create index, la base de datos ya sabe que cuando tenga un constraint primary key o un constraint unique, va a crear los índices. Acá tenemos algunos tips a la hora de crear índices. Los índices pueden llegar a ser una buena idea cuando hablamos de búsquedas en tablas que tienen demasiados datos. Para tablas pequeñas, los índices no son necesarios. Igual podríamos tener una tabla que sí es muy grande, pero la usamos muy poco, entonces puede que no necesitemos un índice sobre esa tabla. También es buena idea que sobre los campos que vayamos a hacer índices que tengan como el constraint de not null, sí podemos crear índices sobre campos que acepten nulls, pero van a funcionar mejor si los campos no aceptan nulls. También podría darse el caso en el que yo esté ejecutando una carga masiva de datos en mi base de datos con muchos scripts, o que yo constantemente ejecute batches con muchas instrucciones insert, por ejemplo. Entonces los índices podrían llegar a afectar la ejecución de esos scripts. Los índices los podemos crear en cualquier momento. Digamos, yo podría venir ahorita a revisar mi base de datos, su funcionamiento, analizarla y decidir crear algunos índices. Luego podría venir dentro de 6 meses a analizar el funcionamiento de los últimos 6 meses y decidir, ok, estos índices ya no los necesito, los voy a quitar, y necesito estos índices nuevos, los voy a crear. Una vez que yo hago el índice, yo no necesito estarle dando como mantenimiento como tal a ese índice, sino que el índice de forma automática se va a estar como actualizando o refrescando de acuerdo a los datos que vayan ingresando a la tabla. Regularmente se recomiendan crear índices para los queries o las instrucciones de tipo select, pero también un índice puede beneficiar a las instrucciones update y delete, siempre y cuando las columnas que estén involucradas en el where tengan índices. También podría beneficiar los joins, siempre y cuando las columnas que utilizamos en los joins tengan índices. Para los ejemplos de esta clase voy a utilizar pgadmin 4, ya que me muestra de mejor forma el tiempo que tardan los queries en ejecutarse, y nos va a servir ese tiempo para comparar las consultas sin índices y las consultas con índices. Acá voy a ejecutar este query sobre la tabla pgindexes y me trae una lista de todos los índices sobre todas las tablas. Estos son los índices que ya venían creados en nuestra base de datos DVD Rental. También puedo filtrar solo para una tabla. En este caso voy a filtrar la tabla film y puedo ver que acá yo tengo estos índices sobre la tabla film. Se considera buena práctica establecer algún periodo de tiempo, por ejemplo 3 meses o 6 meses, o el que la empresa necesite, pero la idea es siempre estar como analizando el rendimiento de la base de datos para ver si es necesario crear índices nuevos o eliminar algún índice, ya que conforme el tiempo pasa, las tablas pueden cambiar su uso y puede ser requerido quitar algún índice y agregar algunos nuevos. Para los ejemplos de esta clase, como la base de datos DVD Rental es muy chiquitita, entonces yo voy a ejecutar este query, que es un producto cartesiano de la tabla film, con ella misma para crear una tabla ya un poco más grande. Entonces voy a ejecutar este create table. Ok, el create table ya terminó de ejecutarse, sí se tardó un poco. Ahora voy a ejecutar estos alter table para cambiar estas columnas para que no acepten valores null. Estos alter table no son necesarios, yo únicamente los estoy aplicando porque es una recomendación que al crear índices nuestras columnas sean not null. Ahora voy a ejecutar este select count
y vemos que nuestra tabla tiene 10 millones de filas. Entonces ya es una tabla algo grande, entonces nos va a servir para nuestros ejemplos. Acá yo ejecuté este query sobre la tabla que acabamos de crear. Estoy filtrando los ID mayor a 1.000.000. El query se tardó 17 segundos en ejecutar. Como resultado me generó, creo que son 9 millones de filas. Acá visualmente solo tengo 1000, pero como tal el resultado genera 9 millones. Le vamos a crear un índice de tipo unique. Escribo create unique index, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla y entre paréntesis el nombre del campo, en este caso ID. La creación del índice igual tomó 8 segundos porque tuvo que recorrer o escanear la tabla. Voy a volver a ejecutar el select y ahora se tardó 16 segundos, igual 9 millones de filas. Creo que no hubo mayor beneficio entre crear este índice y no crearlo. Y eso puede pasar, no necesariamente porque tengamos índices significa que todos los índices sirven o que siempre tener índices es buena idea. Entonces vamos a eliminar este índice. Escribo drop index y el nombre del índice. Luego tenemos varios tipos de índices. Tenemos los índices B-tree, que son árboles autobalanceados que permiten mantener los datos ordenados y que las búsquedas sean de forma logarítmica. Este tipo de índice se recomienda siempre y cuando estemos haciendo consultas constantemente que incluyan los operadores menor, menor igual que, mayor igual que, igual, not in, between, is null, is not null. También podría ser buena idea si constantemente utilizamos el operador like siempre y cuando lo que estamos, como el texto que estamos buscando, sea constante y esté al inicio. Si utilizamos constantemente el like, pero siempre buscamos cosas diferentes, posiblemente este algoritmo o este B-tree no sea buena idea. Vamos a crear entonces el índice. Acá solo escribo create index, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla, using B-tree. Veamos que en el primer índice yo no le especifiqué el using B-tree. Cuando yo no lo especifico, la base de datos de forma automática va a decidir como qué tipo de índice asignarle. Y luego entre paréntesis el campo o los campos que vayamos a utilizar. Ok, vamos a volver a ejecutar nuestro mismo select y se volvió a tardar 16 segundos. No vimos mucha mejoría, posiblemente este índice o este tipo de índice no sea buena idea. Lo vamos a borrar. Luego tenemos los índices de tipo hash. Utilizar estos índices es buena idea siempre y cuando las búsquedas que hagamos sean con el operador igual. Para otros operadores pues no es una buena idea. Entonces igual escribimos create index, el nombre del índice, on, el nombre de la tabla, using, en este caso hash. Vamos a crear el índice en este caso sobre la tabla title. Antes de crear el índice vamos a hacer un query. Vamos a copiar este título de acá para utilizarlo en nuestro ejemplo. Vamos a filtrar esta película. Este query se tardó 3.724 segundos. Igual podemos agregarle esta cláusula explain. Esta cláusula nos va a dar más detalles del query. Acá nos dice que el costo de este query es este costo, examinó estas filas y estos fueron como los pasos que ejecutó. ¿Ok? Ahora sí vamos a crear el índice. Este índice tardó 41 segundos en ejecutarse. Vamos a hacer el select nuevamente. Ahora el select tomó menos de un segundo. Veamos el explain. Y vemos que acá se redujo. Antes decía creo que 1000 o 10.000 y ahora dice 294. Sí hubo una mejoría significativa con este índice versus los otros índices que habíamos hecho antes. Entonces, si nosotros constantemente estuviéramos haciendo selects de esta forma con este where o algo similar, entonces un índice de este tipo puede ser una buena idea para agilizar las búsquedas. Vamos a eliminarlo para ver el siguiente ejemplo. Luego tenemos los índices de tipo GIN, que significa Generalized Inverted Index. Este tipo de índice se recomienda cuando el tipo de dato de la columna es un tipo de dato como compuesto, como por ejemplo el HStore o los arrays o los JSON. En nuestra tabla yo creé este campo que se llama extra, que es de tipo de HStore, que básicamente solo es el título y el rental duration de la película, que es un tipo de dato clave valor. Entonces acá yo estoy filtrando, acá utilizo este simbolito para filtrar. Entonces estos índices de tipo GIN son útiles cuando utilizamos estos operadores para estos tipos de datos. Entonces acá yo escribo en la creación del índice, escribo using GIN y el nombre del campo, en este caso se llama extra. Vamos a crear el índice. Veamos que este query se demoró 1.852 segundos. Vamos a crear el índice. Este índice sí se tardó más de un minuto en crearse, pero veamos que ahora el query se ejecutó en 0.4 segundos, o sea, sí tuvo una mejoría. No vimos el explain, veámoslo ahora.
y este es el costo de este query, que es 71.04. Vamos a eliminar el índice y damos el explain nuevamente y vemos que sí es de 1000, o sea, sí hubo una mejoría con este índice para este campo, pues utilizando este operador. Si estuviéramos utilizando otros operadores o otro where, posiblemente este índice pues no tendría ningún efecto. Luego tenemos los índices de tipo BRIN, que significa Block Range Indexes. Este tipo de índice es muy similar al B-Tree, con la particularidad de que es buena idea utilizarlo siempre y cuando los datos de la columna estén ordenados. Entonces vamos a crearlo, igual escribimos Create Index y acá escribimos Using BRIN y el nombre del campo ID. Vamos a poner el mismo filtro de antes. Vamos a ejecutar el explain. Este es el costo, vamos a crear el índice. Este índice sí se creó rápido en 2 segundos. Vamos a hacer el select. Acá el select se tardó 17 segundos, al parecer no hubo mejoría. Vamos a borrar el índice. Vamos a ejecutar el explain para ver los datitos. Vamos a copiarlos acá. Vamos a borrar el índice. Ok, vamos a volver a ejecutar el explain ahora sin índice. Y creo que no hubo mejoría. Entonces, al parecer igual este índice sobre el campo ID pues tampoco tiene una mejora significativa. Luego tenemos los índices de tipo HIST, que estos son buenos cuando el tipo de dato de la columna son tipos de datos geométricos. Hay varios tipos de datos, como por ejemplo point. Este sería cuando, por ejemplo, tenemos una ubicación y tenemos la latitud y la longitud, o line o box, entre otros. Entonces es bueno cuando en la cláusula where estamos utilizando alguno de estos operadores para filtrar los datos. Entonces en este caso yo voy a utilizar el campo location para filtrar los datos. Acá lo que yo estoy buscando es que este location esté como contenido en este círculo. Vamos a ejecutar el select. Este select demoró 2.5 segundos. El campo location es este número, como que si fuera latitud y longitud, aunque solo tiene datos random. Vamos a ejecutar el explain. Vamos a copiarlo acá. Ahora sí vamos a crear el índice de tipo HIST sobre el campo location. Veamos que especificamos siempre como el tipo de índice que vamos a utilizar sobre el campo correspondiente. Entonces ejecuto el Create Index. Este índice se tardó 20 segundos en crearse. Veamos que ahora el query se tardó 1.6 segundos. Creo que la mejoría no fue muy significativa, pero veamos el explain. Veamos que en el explain sí mejoró, porque ahora es 297 y acá creo que también bajó. Entonces al parecer sí nos funcionó. Eliminemos el índice. Ejecutemos nuevamente para ver el tiempo. Sí, nos ahorramos un segundo pues con este índice para esta tabla. Luego tenemos el índice SP-HIST, que es similar al anterior, pero acá con la particularidad de que los datos si los datos están como particionados, entonces utilizar este índice puede ser una buena idea. Ahora vamos a filtrar los datos donde el location esté contenido dentro de una caja como que con estas métricas. Vamos a ejecutar el select. Se demoró 2.4 segundos. Veamos el explain. Vamos a copiarlo. Este índice se tardó más de un minuto en ejecutarse. Veamos que ahora se tardó 1.09 segundos. O sea, sí hubo una mejoría en el tiempo. Veamos el explain. Y también el explain ya luce mejor. Vamos a borrarlo. Luego tenemos otro tipo de índices que son los order by. Puede pasar que constantemente yo esté seleccionando datos y los esté ordenando. En nuestro caso, nuestra tabla es film, tenemos como películas, entonces digamos que yo siempre estoy ordenando las películas de forma alfabética. Entonces un buen índice sería como ordenar pues por medio del campo title. Ok, entonces ejecutemos este select con el order by title as y description desk. Ok, este query se tardó 38 segundos. Veamos el explain que nos dice. Igual nos da como varios pasitos que hizo. Vamos a copiar solo este. Entonces acá voy a crear el índice. Acá ya no le especifico el using. En este caso pues ya terminamos como de ver este tipo de índices.
Entonces acá solo voy a especificar los campos, acá le digo title, digamos que esto sería equivalente a ask porque voy a ordenar el title ascendente y el description descendente. Entonces este índice ya es un índice de multicolumna. Entonces lo vamos a crear. La creación de este índice se demoró 20 segundos. Y vemos que ahora el query se tardó 19.99 segundos, o sea, casi que a la mitad se redujo. Veamos el explain. Igual vemos que ya los pasitos, antes teníamos varios pasitos acá, ahora solo tenemos uno. Y también es menos costoso ejecutar este query gracias a este índice. Entonces vamos a eliminarlo. También tenemos índices sobre expresiones. Puede pasar que constantemente yo esté ejecutando una expresión en mis cláusulas where, entonces puedo crear un índice sobre esa expresión para agilizar las búsquedas. Un ejemplo de expresión podría ser, digamos que yo tuviera la tabla actor y ahí tenemos el campo first name y last name. Entonces yo constantemente quiero generar el nombre completo, entonces constantemente yo estoy concatenando el first name y el last name. Eso es una expresión. Entonces yo podría generar un índice sobre esa expresión, o constantemente yo estoy convirtiendo mis datos a uppercase o lowercase o haciéndole alguna función. Entonces ahora entonces la expresión que yo voy a utilizar es convertir el título a letras minúsculas como para filtrar datos. En este caso vamos a buscar esta película. Vamos a ejecutar el select sin índice. Se tardó 5.98 segundos. Veamos el explain. Igual tiene varios pasitos. Vamos a copiar acá. Ahora vamos a crear el índice y veamos que acá en lugar de escribir solo el campo, escribimos la expresión. En este caso la expresión que nosotros usamos es lower. Entonces escribimos lower title. Pero si fuera upper o si estuviéramos concatenando dos campos, entonces escribimos esa operación de concatenación y así. Vamos a ejecutar. Ya se creó el índice, se tardó 21 segundos. Vamos a hacer el select nuevamente. Ahora no se tardó casi nada, 0.234, o sea, sí hubo una mejora significativa. Veamos el explain. Igual acá, sí se redujo, veamos que de 1000 a 500. Entonces vamos a eliminar nuestro índice. También tenemos los índices parciales. Un índice parcial es como sobre un segmento de la tabla. Por ejemplo, digamos que yo tengo datos y yo tengo un campo estatus. Tengo datos activos e inactivos y constantemente yo estoy filtrando los datos activos. Entonces yo puedo crear un índice sobre ese segmento de datos, los datos activos. Entonces esa búsqueda de datos activos se va a agilizar gracias al índice. Ejecutando este select de los ID menor a 1.000.000, el query se tarda 3.9 segundos. Entonces la creación del índice acá es similar a los índices anteriores, solo que aquí le agregamos la cláusula where. Acá ponemos ID menor a 1.000.000. Digamos que constantemente yo voy a estar filtrando las películas que tienen ID menor a 1.000.000 porque, qué sé yo, tengo más películas, pero las otras películas tal vez no me interesan tanto y por eso yo tengo muchos queries o muchos reportes con este filtro que es constante. Entonces yo agrego un índice parcial sobre este segmento de datos para agilizar esta búsqueda. Entonces vamos a ejecutar el create index. El índice se creó muy rápido, en 2 segundos. Vamos a volver a ejecutar el select. Veamos que ahora el query se tardó 2 segundos. La mejoría tal vez no fue tan significativa, pero sí tuvo un impacto positivo en la ejecución del query. Vamos a volver a crear todos los índices. Siempre es importante que analicemos nuestra base de datos o nuestras tablas. Para nuestro caso particular, para la usabilidad que nosotros le estamos dando a la tabla, puede ser... Ya vimos que puede ser que a veces no es una buena idea crear índices. En nuestros ejemplos vimos que en algunos índices pues no generaba ningún beneficio o ningún beneficio significativo. Entonces siempre analicemos lo que vamos a hacer. Igual si creamos los índices y luego vemos que es una mala idea, pues los podemos eliminar. No hay problema con eso. La base de datos no se arruina, los datos no se perjudican cuando borramos un índice. Igual yo podría decir, ok, pero igual a veces los índices no perjudican, entonces, ¿qué más da que yo tenga índices ahí creados de más? Mejor que sobre y no que falte. Pues no necesariamente. Los índices ocupan espacio en la base de datos. Vamos a ejecutar este query para verlo. Acá voy a ejecutar este query
y voy a filtrar para la tabla Film Large, que es la tabla que estamos usando nosotros. Ok, veamos el resultado de este query. Me dice que el tamaño total de la tabla Film Large es 4300 megabytes. Los datos ocupan 2.3 gigas. Y el tamaño de todos estos índices ocupa 1.9 gigas, casi lo mismo que los datos. Entonces no tiene sentido que los índices ocupen esta cantidad de tamaño en una tabla. Por eso igual, aunque hayan índices que tal vez el beneficio, tal vez no nos generan impacto negativo como tal en los queries, pero el beneficio es muy poco significativo en la ejecución de los queries, pero el tamaño de la tabla creció mucho, entonces realmente ese índice no es buena idea tenerlo allí. Por eso siempre analicemos cada caso particular y tomemos decisiones acertadas.